Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Les saludamos en esta tarde-noche que Dios nos ha permitido la vida. Dios ha sido bueno, nos ha mandado un día de mucha bendición a través de la lluvia. Mire, no merecemos la lluvia porque hemos violentado el mandamiento del Señor, pero allá en la misericordia de Dios Él ha sido bueno. Y la lluvia es para que nos dé vida, para regar el campo y del campo cosechemos el producto de nuestra alimentación. Y al final de todo, Dios sigue siendo fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Ha habido un cambio en el horario del programa mientras continúa esta situación del toque de queda. La idea es que siempre poder compartir con ustedes los temas que creemos que son de importancia, temas de momento. Y si nos localiza en este momento, le pedimos que se quede con nosotros a través de esta señal. Y tendremos un tiempo de mucha reflexión. Cuento con un par de invitados que queremos tratar a base de reflexión, ¿verdad? El momento que estamos viviendo actualmente. La Iglesia del Señor, los que hemos sido llamados a ser la sal y la luz de esta tierra, estamos viviendo en este mundo y por lo tanto padecemos lo bueno y lo malo que aquí sucede. Somos parte de este conglomerado y así como parte de él, somos responsables también de hacer nuestros aportes para que esta sociedad siga teniendo la luz de Cristo y nosotros poder seguir salando esta tierra para darle sabor. Lo que está pasando en la actualidad no le está dando sabor a la sociedad. Quiere decir que ahí no está Cristo. Y tomando como punto de partida, nosotros queremos reflexionar sobre este tema. Queremos que se quede con nosotros. Gracias a Dios que en nuestro departamento, nuestro municipio, seguimos siendo personas respetuosas, seguimos respetando el derecho ajeno. Yo me he sentido muy agradecido con Dios porque el olanchano sigue siendo una persona con valores que nos hemos aprendido a respetar y eso es bueno. Yo creo que reclamar también es parte del derecho que tiene o tenemos cada uno de nosotros, pero yo creo que hay formas de cómo hacerlo. Y en base a la palabra nosotros queremos analizar este momento. Yo quiero presentar a mis invitados. Está conmigo el hermano Modesto Betancur, uno de los miembros ancianos de la Iglesia de Santidad, un hombre con muy buen testimonio personal, de familia, y creo que podemos compartir con él un buen tiempo. Y también está mi pastor, el reverendo Osvaldo López del Cid, a quien también hemos invitado para que con lo que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha permitido a él, puedan brindar algunas luces y al final usted reflexione, medite, qué nos conviene hacer, qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como cristianos, cuál debe ser nuestro papel, cómo debemos ver estas cosas, hacia dónde vamos, nuestra estadía aquí en esta tierra, el tiempo que vivimos, cómo debemos vivirlo, cosas que vale la pena reflexionar. Amados hermanos, muchas gracias por comparecer. Yo quisiera sus palabras iniciales, ¿verdad? Para que luego entremos en materia, hermano Modesto. Gracias por comparecer en este programa. Sí, muy buenas noches, hermano Selvin, hermano pastor, y muy buenas noches a los que nos están ahorita empezando a sintonizar. Creemos de que es una oportunidad que nos da el Señor en esta tarde-noche para hablar sobre su palabra y dirigirnos a nuestra población olanchana, que en este momento estamos confundidos, de repente estamos tristes, estamos deprimidos, tantas cosas que como seres humanos podemos estar afrontando, pero que con la ayuda del Señor estas pruebas son pasajeras y el Señor con su misericordia infinita tiene mucho que darnos a nosotros los que habitamos en este departamento tan lindo, tan bendecido. Entonces muchas gracias por la invitación, mi hermano, y
Sabemos de que Dios, con su misericordia, con su gracia, nos va a dar palabras para nuestro pueblo en esta noche. Qué bueno. Usted también, pastor, sus palabras para nuestros televidentes, que sabemos que tenemos un buen número a través de este medio. Sí, buenas noches, hermano Selvin, hermano Modesto, y también ustedes que nos ven a través de este medio. Estamos alegres porque usted está con nosotros, y un motivo de mayor alegría es que también que Dios no nos ha abandonado. La Biblia dice que Él no nos desamparará ni nos dejará, y eso para nosotros es motivo de mucha satisfacción. Y les invitamos que también usted, aparte de quedarse con nosotros, nos ayude a pensar, a reflexionar, y que lo que podemos comentar aquí usted lo analice, si lo considera correcto, practíquelo, y luego también enseñémoselo a otras personas, porque esa es la intención. No queremos entretenerles, queremos ayudarles. Por eso nuestro canal y nuestra programación no es tanto show, sino más bien contenido correcto, con valores, con principios que la sociedad necesita para poder transformar a este mundo en el cual estamos viviendo. Claro que nosotros estamos conscientes que no somos de este mundo, como dice la Biblia, pero aquí vivimos, y mientras tanto somos personas que contribuimos mucho para su bienestar. Qué bueno. Quisiéramos como dejar claro, ¿verdad?, que el momento que estamos viviendo ahorita, después de los acontecimientos políticos, nos han dejado un sabor medio agridulce, ¿verdad? Hay temor en la población, hay una zozobra, ¿qué va a pasar? Han habido hasta movimientos, ¿verdad?, de la parte de la población. Ha habido destrucción del bien ajeno, muchas protestas, y eso le conviene o no le conviene a la nación, ¿verdad? Queremos hacer una lectura de eso, pero tomando como punto de partida la palabra de Dios. Yo quisiera entrar en contexto. Estaba viendo un pasaje de la Biblia muy interesante acerca de de esa eternidad que el hombre percibe. Muchas veces nosotros peleamos en esta tierra, nos queremos adueñar del poder, nos queremos apoderar de muchas cosas, y somos capaces de matar, somos capaces de mentir, somos capaces de atropellar, de tantas cosas. Y vea lo que dice la palabra. Y cuando hacemos esas cosas, creo que el ser humano ha perdido la perspectiva de su temporalidad en esta tierra, hermanos. Yo creo que personas que piensan de esa forma, piensan que van a ser eternos en esta tierra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 3:11, si usted lo quiere revisar: todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Señor, ¿verdad? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vea qué interesante. El hombre, la mujer ahí está incluida también, no ha entendido cuál es esa eternidad que Dios ha puesto. Y muchas veces nos parece que es humana. Por lo tanto, ¿qué lectura, pastor, podemos hacer del momento que estamos viviendo como nación ante un comentario como el que el Señor nos hace en esta palabra? Lo que puedo comentar, y que aparte de un comentario, yo anhelo que sea nuestra convicción, que somos eternos, no como la eternidad que Dios, que no tiene principio ni fin. Nosotros sí tenemos un principio. Cuando fuimos engendrados, luego nacimos del vientre de nuestra madre, todos los seres humanos, pero la Biblia nos enseña que fuimos creados para la eternidad. Y creo que la mayoría de las personas se nos olvida que para eso fuimos creados, para. La Biblia nos decía alguien una vez que cuando leemos la Biblia es bueno aprender a observar algunas palabras, como ejemplo, para, por qué, pues, y otras más. Entonces la palabra para es muy importante en la Biblia. Por ejemplo, dice: para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Entonces está diciendo ¿para qué? Y fíjese que aquí la intención de Dios es, dice, para salvar. Luego dice: para que tengamos vida eterna, para no ser condenados.
Entonces, creo que esas son las cosas que nosotros anhelamos, que la gente comprenda y lo viva. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces descubrimos que hay elementos en esta tierra que los consideramos de gran valor, pero que no valen mucho cuando consideramos que hay cosas que son mucho mejor que por lo que nosotros podemos incluso hasta pelear, dañar, destruir, olvidando para qué somos, para qué fuimos creados. Entonces, creo que si nosotros tomamos muy en cuenta que somos creados para la eternidad y que hay un creador, el que nos creó, el que nos gobierna, el que nos domina y el que nos llamará a pedir cuentas después de la muerte, entonces nuestra conducta sería mejor en esta tierra. Y creo que eso es lo que necesita el ser humano, la mayoría. Y como estos días hemos estado hablando, ya llevamos varios programas de que casi mencionamos lo mismo. Lo que nosotros hacemos aquí repercute en la eternidad. Dice la Biblia: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Se nos olvida eso y entonces decimos cualquier cosa, una ofensa, un insulto, una palabra dañina, y olvidando que daremos cuenta de esa palabra. Si pensamos en una palabra, que de una acción, que de una actitud, que de un daño, más que una palabra, un hecho, la Biblia nos enseña que daremos cuenta. Y alguien dirá, ese pasaje o ese texto bíblico posiblemente es aplicable solo para aquellas personas que dicen ser cristianos. El texto no lo dice, solo dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. No dice los hermanos de la iglesia, no dice los pastores, los líderes, los diáconos, los misioneros, sino dice los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Cuando Jesús venga a juzgar a la tierra, la Biblia dice que juzgará a las naciones. No dice que juzgará a las iglesias, sino las naciones. Claro que las iglesias estamos dentro de las naciones, pero el juicio de Dios va más allá. Y eso es lo que debemos nosotros comprender, debemos no olvidar. Y si esto lo hacemos, entonces nuestra conducta, nuestro comportamiento, hermano, yo creo que sería mejor. Qué bueno. Su lectura, hermano Modesto, desde estos acontecimientos y en base a la palabra que hemos leído. Sí, indudablemente que el hecho de haber tenido la oportunidad de nacer, de crecer, de tener una profesión o de no tenerla, y ya luego Dios nos da la oportunidad de conocer de su palabra, de conocer del plan de salvación, yo creo que seríamos demasiado necios abandonar estas enseñanzas y hacer todo lo contrario. Como decía nuestro pastor, de toda palabra descompuesta, buena o mala, vamos a dar razones al Creador, al juez, ¿verdad? Entonces, como iglesia o como miembros de iglesias, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, de permitir de que las personas que nos rodean también traten de llevar una vida agradable al Señor, para que no seamos encontrados aplazados, pues, como se dice en los colegios, ¿verdad? Entonces, es necesario que volvamos a la palabra, que volvamos al conocimiento que Dios nos dejó a través de su palabra, y de esa manera yo creo que en este momento tan fuerte que estamos pasando, Dios nos va a reconocer de nuevo como sus hijos. Qué interesante. Hay una estadística que yo la recuerdo, y aquí vamos a poner en contexto el comportamiento del ciudadano hondureño en general, y hasta donde llegue esta señal, pues es casi al municipio de Juticalpa y algunos municipios aledaños también: San Francisco de Becerra, San Francisco de La Paz, parte de Catacamas. Pero normalmente la estadística habla, pastor, de que el hondureño en un 95% es cristiano, cree en el Señor. Pero ¿qué es entonces esa cristiandad? ¿Qué es creer en Cristo? Hay una palabra que dice que el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿es suficiente creer en Cristo o hay algo más?
alguna forma más de cómo reflejar a Cristo en nuestra conducta familiar, social, y especialmente en este momento que estamos hablando. Habla que ese 95% está respetando a Dios o no. Hay que entender que las estadísticas, es decir, es cierto la estadística, pero no es toda la realidad, porque el concepto cristiano, cristianismo, cada persona lo interpreta de diferente manera. Algunos quizás según el diccionario de la Real Academia Española, otros según el diccionario bíblico y otros según su propio concepto. Entonces, cuando de repente se hacen encuestas, a la gente le pregunta cuál es su preferencia religiosa, entonces la gente dice, yo soy cristiano. Recuerde que hay mucha gente que simplemente ellos se autodenominan cristianos. Entonces, la palabra cristiano es una palabra muy común. La palabra cristiano en la Biblia, especialmente en todo el Antiguo Testamento, no aparece. En el Nuevo Testamento Jesús no la utilizó. Ya aparece mucho tiempo después en el libro de los Hechos, cuando dice que a los seguidores de Cristo o a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí es donde aparece la palabra cristiano por primera vez en la Biblia. ¿Y a quiénes se les llamó cristianos? Es una buena pregunta. A los seguidores de Cristo. ¿Y por qué? Porque se parecían a Cristo. Entonces surge como un sobrenombre, como un apodo, como hoy en día, que de acuerdo a la conducta de las personas, nosotros así los identificamos, ¿verdad? Decimos si es una persona que se consideran una familia, por ejemplo, muy educados y no nos caen muy bien, entonces no les decimos los educados, sino más bien los santulones, casi como con una intención de dañar. Entonces dice los cristianos. ¿Y por qué? Porque se parecían mucho a Cristo. Uno, hablaban de Cristo. Ese era su tema central, hablar de Cristo. La conducta de ellos se parecía a la de Cristo, su manera de hablar, su manera de actuar y todo. Entonces la gente los identificó como los cristianos. Es como en el siglo XVI a los seguidores de Lutero, que se les llamó los luteranos. Entonces era un término despectivo y que así los identificaban. Entonces, hoy en día ese término no significa eso. Hoy una persona puede ser un adúltero, un fornicario, un mujeriego, y si él dice yo soy cristiano, va en la estadística, allí cuenta. Entonces yo creo que el índice de cristianismo en Honduras no es esa cantidad. Sí hay un buen número, pero no esa cifra. Ahora bien, también hay algo que está sucediendo entre nosotros, es la interpretación, la aplicación de mucho pasaje bíblico que lo mezclamos con opiniones nuestras o quizá con comentarios de fuentes que no tienen mucho crédito y los unimos, y entonces por eso pensamos que es correcto lo que hacemos. En estos casos vale la pena ir a la fuente principal, en los momentos de crisis, en los momentos hablábamos ayer con la abogado que estábamos aquí, que hay momentos en los cuales hay que sacar la esencia de lo que somos. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice: si alguien te pide la camisa, dale también la capa. O sea, no es justo que se la pida. Pero dice la Biblia, bueno, si eso se da, entonces dale.
si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. O sea, no es justo que le golpee la mejilla. Pero dice, es una situación tan difícil donde lo correcto, lo normal, lo natural sería que así como te pegaron, tú devuelves el golpe. Entonces Jesús dice, en ese momento donde se espera una reacción, un ataque, y de igual forma dice, ¿y por qué no lo haces diferente? Entonces es aquí donde surge, hermano, lo que yo le llamaría el verdadero cristianismo. Hay algunos, por ejemplo, cómo impactó Cristo a la sociedad. La mayoría conocemos a Cristo por los milagros que Él hizo, por las enseñanzas, por su manera de vivir, pero lo más impactante de todo, al menos me parece a mí, ya en los últimos días de su vida, cuando es capturado y está siendo llevado a juicio, es cuando las personas que lo capturaron dicen, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él no mintió, le dice, yo soy. Allí es para cambiarse el nombre. Allí es para engañarles, allí es para buscar una estrategia de cómo salir huyendo. Pero dice, aquí voy a decir la verdad. Y es aquí donde yo quiero, hermano, porque muchas personas han malinterpretado el término decir la verdad. Y entonces, y hasta así dice, por la verdad murió Cristo. Sí, pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? No los bochos, no las ofensas, no los insultos, sino la verdad. Yo soy. Buscamos a Cristo, yo soy el Cristo. Entonces esa verdad, él pudo haberse desnegado, dice, no, yo no soy el Cristo, es cierto, le estuve diciendo, pero hoy me arrepiento y en realidad que estaba equivocado, yo no soy el Cristo. Ahí nomás no lo capturan, sí. Pero él dice, yo soy. Luego allá lo entrevistan y le dice, la persona que lo está entrevistando, el juez, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Vuelve a decir Jesús, tú lo has dicho. O sea, esa es la verdad. Él sabía que iba a ir a la muerte a causa de su verdad. Y él dice, tú lo has dicho. Luego le golpean, lo insultan, lo ofenden. Y dice la Biblia, y él no respondía palabra. No es que no hallaba que decir, es que él no tenía insultos para aquella gente. Él pudo, y él le dijo a Pedro, mira Pedro, guarda la espada, yo solo puedo. Solo le digo al Padre que me mande unos cuantos millones de ángeles y acabo con esta gente. Yo perfectamente puedo hacerlo sin tu ayuda, Pedro, sin la ayuda de los discípulos, sin la ayuda de nadie. Yo solo me puedo defender, pero vamos a cumplir un propósito por el cual he venido aquí a la tierra. Entonces dice, entonces se va a ejecutar. Y esta también es una verdad. Y aquí yo quiero referirme a todos aquellos que dicen que son cristianos, a todos aquellos que dicen que son cristianos. Aprovechemos este momento de crisis para decir la verdad. ¿Cuál verdad? Y yo voy a decir cuál es una gran verdad que necesitamos decir nosotros hoy en día. Que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una gran verdad. Otra verdad que cuesta entenderla, que Dios es el que pone y quita reyes. Y dirán, y a los malos también, y a los buenos también. Él puso al rey Saúl y él lo quitó. Él puso al rey David, sí. A él no lo quitó, porque el hombre se arrepintió. Y así a otros más, todos los que han habido. Y alguien dirá, ¿y a Pilato? Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato lo estaba interrogando, ¿por qué no me contestas? Tú sabes que yo puedo, le dijo Pilato, yo puedo ordenar que te suelten. Y Jesús ahí inmediatamente le dice, no, le dice, esto no es cierto, le dice. El lugar donde tú estás, le dice, el cargo que tienes es porque yo he permitido que lo tengas. Entonces le dice, Pilato, yo te tengo allí. Eso le quiso decir, Pilato, tú estás allí. Y aquellos hombres malos cumplieron el propósito de Dios porque ya estaba profetizado. Entonces Dios los puso para que cumplan a todo aquello. El rey Belsasar,
allá en Babilonia, que era un hombre malo, una nación pagana, que estaba emborrachándose, estaba bebiendo vino en los vasos de oro que se habían robado del templo de Salomón, y en lo que están allí en toda la borrachera, dice la Biblia que aparece una mano en la pared escribiendo, y aquel hombre se queda turbado y decía: mene, mene, tekel uparsin. ¿Y eso qué quiere decir? Y manda a llamar a sabios y le dice: no sabemos interpretar esto. Luego manda a llamar a Daniel y le dice: yo sí sé lo que quiere decir eso. Dice: mene, mene, tekel uparsin. ¿Sabes qué quiere decirles? Ha sido pesado y ha sido hallado falto. O sea, Dios ya te pesó y descubrió que no sirve, así que hoy mismo vas a morir. Y se cumplió ese mismo día, se acabó. Entonces, Dios lo puso y Dios lo quitó. Entonces, digo esto para que no nos enfermemos, especialmente el corazón. Qué bueno. El corazón no lo dañemos, hermanos y amigos. No nos insultemos, no nos ofendamos, no nos maltratemos. Hagamos el bien, como dice la Biblia. Amémonos los unos a los otros. Amén. ¿Sabe por qué? Miren, estos hombres que ahorita nos están gobernando se van a morir. Usted dice: yo quiero que mueran hoy. No es hoy, es cuando Dios decida. Amén. Van a morir ellos. Pero ¿saben qué? Algo real, también usted que nos está viendo a través de este medio, también nosotros que estamos aquí, también nosotros nos vamos a morir. Entonces, ¿qué sucederá al morir? La Biblia nos enseña a nosotros que hay vida después de la muerte, porque es el tema que estamos hablando. Hay vida después de la muerte. Y yo voy a ir a dar cuentas allá en el día del juicio. ¿Qué escribí en el Facebook? Eso va a ir, no solamente, como decía ayer con la hermana, que dice la Biblia: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo decía, yo puedo decirlo en otra versión: también de todas esas palabras que escribimos en el Facebook, de ella daremos cuenta también en el día del juicio. Entonces, se nos olvida a muchos de nosotros que Dios nos juzgará por lo que hacemos, por lo que decimos, por la manera como nosotros actuamos. Entonces, mantengamos nuestra cordura y hagamos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Yo creo que, hermano Betancourt, la sociedad políticamente está dividida, ¿verdad? Y hay una responsabilidad de la población, ¿verdad? Y usted tendrá la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a seguir dividiendo? ¿La vamos a seguir deteriorando, verdad? ¿A qué nos va a llevar todo esto? ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano? Hay diferencias entre un habitante y un ciudadano, creo que hemos aprendido en algún momento. El habitante solo vive y puede hacer que viva para molestar. Pero cuando hay un sentimiento ciudadano, aquella persona sufre por el entorno donde se mueve. Entonces, cuando vemos una persona que descaradamente pues va a hacerle daño a un coterráneo, a un vecino, aún en las familias en este momento hay situaciones que las dividen también por temas que no tiene sentido. Entonces el consejo sería: ¿cuál debería ser la actitud de un verdadero ciudadano en este momento? ¿Construir o destruir? La palabra nos habla que cuando somos conocedores de Cristo, somos reparadores de portillos. ¿Qué está pasando y qué podemos decirle a la población en este momento? Hermanos, en la Biblia encontramos en 2 Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 5, algo que se refiere al carácter de los hombres de los postreros días. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? También debes saber esto, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Precisamente esto encaja ahorita, ¿verdad? Porque habrá, dice, hombres y mujeres, porque aquí también la mujer tiene... No se queda excluida, sí, ¿verdad? Amadores y amadoras de sí mismos, ¿verdad? O sea, un egoísmo tremendo, ¿verdad? Luego sigue diciendo: avaros, ingratos, impíos, también sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, pero
que niegan la eficacia de la piedad. A esto se evita. Eso es lo que nos recomienda la Biblia. Pero no quiere decir que los vamos a excluir. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos de orar por estas personas, de acercarnos a estas personas. Claro. Y hablarles la verdad, como decía el pastor, ¿verdad? Y la verdad la dejó claramente el Señor, de que uno debe de identificarse como verdadero cristiano, ¿verdad? No el cristiano que solo porque el nombre de la iglesia lo cobija, con eso él va a tener la seguridad de que es un cristiano verdadero o un cristiano convertido, ¿verdad? Como hablamos en las iglesias. Amén. Entonces, eso es lo que podríamos aportar con relación a la situación que estamos pasando, ¿verdad? Y que como iglesia nosotros debemos de ubicarnos. Realmente, si somos de este grupo, ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Excelente. Y hemos visto pues algunas personas que en realidad se autodenominan cristianos y de repente su accionar no encaja con la palabra. Nosotros queremos hacerle un llamado. Usted es responsable si usted ha recibido al Señor como su Salvador y en realidad está en ese grupo que usted dice ser un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Usted está llamado a ser un reparador de portillos. No se preste para la destrucción de nuestro país. Pastor Osvaldo, ¿qué va a pasar si lo medio construido que está en el país ahorita lo estamos destruyendo nosotros? ¿Quién paga? ¿Quién paga esa cuenta? Por ejemplo, cuando vemos el Estado, ¿qué es el Estado? ¿Qué produce el Estado? Mire, el Estado simplemente es un consumidor de los impuestos de la población. En eso puedo definir yo el concepto de Estado. Las personas que están en la presidencia, los diputados, los alcaldes, los ministros, cobran un salario de sus impuestos y mis impuestos. Cuando usted va a comprar la comida, cuando usted va a comprar el combustible, cuando usted trabaja en una empresa y le deducen el impuesto sobre la renta, el impuesto vecinal, de esa gama de dineros llegan al Tesoro Nacional y ese dinero lo recibe el Estado para gastarlo. No crea que el Estado va a propiciar empleos, fuentes de empleo. No es así. El Estado es responsable de crear las condiciones para que una nación en todas sus áreas se desarrolle. Desde el microempresario, el mediano empresario, el agricultor, el jornalero, preparar mercados para que lo que usted produce, usted lo pueda vender a un precio que gane y haya desarrollo y haya alimento. Esa es la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, cuando usted destruye lo que el empresario privado que abre oportunidades de empleo y usted lo va a destruir, ahí hay un mensaje muy claro. Pastor Osvaldo, ¿estamos en la razón o no estamos en la razón de este concepto que yo tengo? Sí, creo que una de las cosas que nos está haciendo daño especialmente al pueblo hondureño es la falta de conocimiento correcto, porque muchas veces manejamos información que alguien nos ha dado, ya una información quizás distorsionada y malintencionada. Creo que la mayoría de la población hondureña no saben qué es Estado, cuáles son sus funciones, y es aquí donde nosotros como iglesia, y no solamente nosotros, sino que creo que todas las personas necesitamos ir trabajando más allá para educar a las personas en conceptos correctos, no lo que nos dice la gente vulgar, ¿verdad? Porque a veces son conceptos incluso hasta inventados y entonces nos hacen creer ciertas ilusiones que no son reales, Claro. que no son, que si acaso se dan, no es la función correcta del Estado, ¿verdad? Entonces creo que había que avanzar más en ello. Ahora, por la pregunta que usted hace es ¿quién paga? Pagamos todos. ¿Quién sufre? Sufrimos todos. Muchas veces creemos equivocadamente que le hacemos un daño a alguien en particular. Y hay algunos daños directos y algunos daños indirectos. En un momento específico, nosotros dañamos quizá alguna institución
o quizá alguna organización, o quizá un poquito a una persona en particular. Pero las consecuencias de ciertas decisiones, todos las vamos a sufrir, todos. Por ejemplo, la destrucción de un puente. Esto no se ha dado actualmente en Honduras, pero en otros países se ha dado. Por ejemplo, en El Salvador se daba mucho eso, la destrucción de un puente, creyendo que se estaba haciendo daño al presidente de esa nación. Y claro, la imagen del presidente y quizá algunos ingresos al Estado no llegarán, pero al final los presidentes en cualquier nación viven mejor que la mayoría del pueblo. Entonces tienen otros medios, helicóptero, avión, al final no ocupan el puente. Entonces, ¿quiénes son los realmente dañados? Son todas las personas que utilizan ese puente. Esas personas son pobres, son de la clase media, la clase trabajadora, son niños, son ancianos, son gente con ideología, son gente sin ideología, son gente a favor del gobierno, son gente en contra del gobierno. A todos nos hace daño. Al final, quizá con el paso del tiempo, ese puente se va a volver a construir. Para construir ese puente se va a ocupar dinero. Este dinero hay que sacarlo de algún lugar. Si el país no tiene dinero, entonces ¿qué va a hacer? Un crédito a las naciones. Y las naciones no le van a regalar, le van a prestar con intereses. ¿Y quién lo va a pagar? No lo va a pagar el presidente, lo va a pagar el Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros, directa o indirectamente, todos vamos a pagar la nueva construcción de ese puente, que vamos a esperar muchos años para que esté construido. Entonces, solo como un ejemplo, vamos nosotros y dañamos un río, tiramos sucio, tiramos una bomba, tiramos algún contaminante. Ahora, nosotros nos parece que estamos dañando al gobierno, al Estado, al diputado, al alcalde o a cierto sector, pero al final son las vacas de todas las personas que van a ir a beber agua allí. Son las mujeres que no tienen agua potable que van a ir a lavar allí su ropa. Somos nosotros mismos que vamos a ir en Semana Santa por no tener mucho dinero. No podemos ir a las islas de la bahía, no podemos ir a Miami. Vamos a meternos al río que nosotros mismos estamos dañando. Entonces, al final, ¿quién está sufriendo? Nosotros mismos. Entonces, es por eso que la Biblia nos enseña. Creo que este mandamiento hoy más que nunca necesitamos enfatizarlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Verdad? Entonces eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué dice eso la Biblia? Porque usted dirá, pero es que fulano y etcétera y etcétera. Pero la Biblia dice como a ti misma, porque el daño a nuestro prójimo también es daño a mí mismo. Entonces en respuesta a su pregunta, hermano Selvin, nosotros mismos somos los que sufrimos. Y es de ver, ¿verdad? Como el tema como el título del tema de hoy, más allá de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos constructores de lo que hoy tenemos. Si nos quejamos por un país que es subdesarrollado, por un país que tiene tantas necesidades, la responsabilidad es suya y es mía. Y es de los que nos han gobernado. ¿Y quiénes los han nombrado? Nosotros mismos. Entonces es como una situación, como una bola, ¿verdad? Que donde vaya nos va a tocar a nosotros. Nos toca entonces pues reflexionar y hacer un alto y entender que tenemos una responsabilidad. Mire, cuando llega la noche, usted llega a su casa, yo llego a la mía, ahí nadie le va a llevar el pan. Si usted ha sido diligente, si se ha esforzado, si se ha empeñado, va a haber pan en ese hogar. Por lo tanto, el hecho de estar ahorita en este tipo de conflictos, lo único que va a hacer es empobrecernos más. Debemos ver más allá de este mundo. Dios nos está viendo. Hermano Betancourt, la Biblia habla de frutos. Y hay dos tipos de frutos.
Pero entonces, no sé si usted que dice ser cristiano también conoce, pero fíjese que habla de los frutos del Espíritu. Dios ama y respalda ese tipo de frutos. Y por ejemplo, voy a leer algunos y los podemos ver en el libro de Gálatas. Gálatas 5:17, ¿verdad? Dice que ambos se oponen entre sí. Hay frutos de la carne y frutos del Espíritu y chocan ambos. Y el problema de estos frutos es que están en usted y están en mí. Y cada uno de nosotros deberá tomar una decisión por qué tipo de frutos va a ser. Pero estos frutos, ¿cómo son los frutos? Los frutos se ven. Los frutos no se esconden, ¿verdad? Entonces, si usted le va a meter fuego a la sociedad, al negocio del comerciante, a destruir las calles, a prender llantas en las calles, ese es un fruto, se está viendo lo que hay en su corazón, el reflejo que hay en usted. Entonces, hay frutos del Espíritu y dice que entre ellos el amor es el primero, usted decía, pastor. Sí. El amor, el gozo. ¿Está el pueblo de Juticalpa, el municipio de Juticalpa gozoso en este momento? ¿Tiene amor el municipio, los habitantes del municipio de Juticalpa? ¿Tenemos paz en el corazón nosotros? ¿Qué nos dice de los frutos del Espíritu, hermano Betancourt, por favor? Hermano, nos circunscribimos al Antiguo Testamento, donde se hablaba de 10 mandamientos, ¿verdad? Y allí pues nos da una lista, ¿va?, de 10 mandamientos. El Señor, con la venida del Señor Jesucristo, el mandamiento principal es el amor, ¿verdad?, incluido dentro de los frutos espirituales. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? Escuchaba el otro día un psiquiatra, dice que la salud mental y pues carnal de nosotros los hondureños está completamente diezmada. ¿Por qué? Por tanto borbandeo, ¿verdad?, en contaminación de todo tipo, por ruidos, por todo lo que estamos percibiendo en este momento. Entonces, si vamos a este pasaje de los frutos espirituales, realmente encontramos de que en el pueblo de Dios no se manifiesta ahorita este fruto del amor, porque estamos utilizando los medios para echarle, como dicen, más leña al fuego. En vez de hacer énfasis, en vez de apropiarnos de esos frutos y hablar con toda valentía, como decía el pastor, que el Señor así lo hizo delante de los que lo iban a juzgar, ¿verdad? Yo soy. Entonces, mostrar esos frutos realmente para que la gente vea de que ser cristiano realmente es una preparación para el más allá, pero con realidades, ¿verdad?, no con mentiras. Entonces, lastimosamente ahorita no los podemos ver marcados esos frutos, porque lo que más se ve es el daño, la maldad, y de esa manera difícilmente nosotros podemos identificarnos como que realmente esos frutos espirituales los tenemos en nuestra vida. Es bueno revisarlos, los frutos. Usted puede revisar, usted que tiene rencor ahorita en su corazón, que está molesto porque Juan Orlando, porque Salvador Narrala, que hay una controversia tremenda. ¿A qué nos va a llevar eso? ¿Qué tipo de frutos hay en su corazón? ¿Tiene rencor? ¿Tiene amor? ¿Tiene paciencia? ¿Tiene paz? ¿Tiene fe? ¿Tiene mansedumbre usted? Entonces, no vaya a ser que usted es de los que el domingo esté en la iglesia pumpuneándose el pecho, pero el lunes le va a meter fuego a su nación. Ese es un problema que está chocando, ¿verdad?, los frutos del Espíritu con los frutos de la carne. Pastor Osvaldo, pero hay frutos de la carne también. Y dice que entre ellos están los pleitos, ¿verdad? Vamos a verlo, ¿verdad? 17 dice que manifiestos son los frutos de las obras de la carne. Y habla de los temas personales, del cuerpo, pero habla también de enemistades en el 20. Habla de pleitos, habla de celos, iras, contiendas, envidias, homicidios y cosas semejantes. Quiere decir que la lista no termina. Entonces, pareciera que el momento que estamos viviendo en nuestro país, lamentablemente entre hondureños, entre olanchanos, aún entre familias, se asemeja más a los frutos de la carne, pastor. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, el hermano Modesto nos hablaba del fruto, los frutos del Espíritu, que eso y usted mismo lo mencionaba, que eso es visible. Pero también las obras de la carne, o fruto de la carne, también es visible. Sí. Hay cosas que la gente quisiera esconderlas, pero no es posible. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Dice adulterio. O sea, la gente puede tratar de esconderlo, pero cuando menos lo espera, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque es visible el comportamiento de la persona. Adulterio, dice fornicación, inmundicia. La palabra inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, no solamente suciedad mental. O sea, bueno, va incluido, o sea, todo lo que es sucio es inmundo. Entonces habla de inmundicia, suciedad. Es allí donde uno le cuesta comprender cómo alguien puede decir que es cristiano cuando vive una vida sucia en todo sentido. Entonces allá hay un fruto visible en la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ya saben cuáles son los conceptos de estas palabras, ¿verdad? Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Mire esta sentencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Volvemos al tema. Tremendo, ¿verdad? Somos eternos. Sí. ¿Quiénes son? Todos. Sí, qué fuerte, los ¿verdad? impíos, los buenos y los malos. Todos somos eternos. Entonces, mire lo que nos dice Pablo, porque usted podría decir, bueno, es cierto, yo no soy tan bueno, no soy tan malo. Pero, ¿qué le dice la Biblia? Que si practica esas cosas, aquí dice, hay una sentencia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, eso es tremendo. La Biblia nos da otro consejo, dice, no practiquéis las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, entre el cristiano verdadero y el cristiano nominal o cristiano de nombre, hay una diferencia grande. El cristiano verdadero practica lo que dice la Biblia. El cristiano nominal solo es que dice que es, pero no lo demuestra. Por eso, y eso es un problema viejo. El libro del profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El apóstol Santiago vuelve al tema y dice que amemos no de palabra, sino de hecho. Sí. Y que no nos conformemos con decir que creemos en Dios. El apóstol Santiago dice, hasta el diablo cree y tiembla. O sea, creer no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Santiago en ese momento? Que tenemos que demostrar, tiene que ser lo que Pablo estaba diciendo, Santiago, lo que está diciendo en este momento, que la fe que tenemos tiene que verse. Tiene que verse. Entonces, si yo practico una fe del amor destruyendo los bienes de otra persona, allí no cuadra, no coincide una fe con lo que hago. Así es. Si yo digo que soy cristiano y practico las obras del diablo, entonces no soy. Sí. Si digo que voy para el cielo actuando como los que van para el infierno, entonces no es cierto. No es cierto. Si digo que soy hijo de Dios y actúo como los hijos del diablo, entonces no soy. Entonces eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y quiero leer, porque no sé cuánto tiempo nos queda, tenemos poco tiempo ya. Un consejo que leí el día de ayer y lo vuelvo a leer. Dice este pasaje en la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 3, versículo 8. Y comentaba ayer con la hermana que los que leemos la Biblia ya conocemos la conducta de Pedro. Pedro no era tan buena cosa, era impulsivo, se equivocaba. Bueno, ¿qué es lo que no sucedía en él? Finalmente, cuando es un anciano cristiano, maduro, renovado, lleno del Espíritu Santo, con un corazón limpio, mire cómo escribe. Sí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pedro, aquel anciano, que pudo haber dicho, miren, yo no me dejo de nadie. Y miren mis antecedentes. Ya lo habían mostrado. Ya la gente conocía la historia de Pedro, pero mire cómo está hablando el hombre. Correcto. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. En estos momentos demostremos realmente qué somos, quiénes somos, porque debemos brillar como verdaderos hijos de Dios. Amén. Qué bien. Debemos de entender también, y estamos hablando de este mundo en el cual nos movemos, Dios nos ha permitido la vida, pero la fe nos permite que cuando creemos en Cristo tenemos esperanza de esa eternidad con Él, pero a través de una vida que a Él le agrade. ¿Qué pasa en este momento? Solamente de todos los candidatos que participaron a la alcaldía municipal se va a elegir un alcalde. De todos los candidatos a la presidencia de la República, un presidente. No van a haber dos. Entonces nosotros, si respetamos las leyes de nuestro país, uno de ellos va a ganar. ¿Qué va a pasar cuando esta persona sea nombrado en ese cargo? Esta persona está obligada, por ser un servidor público, a quitarse la camiseta del partido político y ponerse la camiseta del país. Yo creo que somos responsables todos de apoyar, de orar por esas personas, de también exigirles, porque ellos son servidores públicos, servidores suyos y servidores míos. No es bonito ese puesto, le digo. A mí no me gustan esos puestos, porque es la comidilla de todo el pueblo. El alcalde que va a quedar allí va a ser la comidilla de todo el pueblo, por las calles, por las inundaciones, por el verano, por el calor, por la basura. Vea, a mí no me agradan esos puestos. Lo culpan hasta si no llueve. Sí. Exactamente. Entonces, eso, pero somos responsables nosotros de construir el lugar en que estamos, y este es lo que debemos, lo que queremos y anhelamos a través de este medio dejar en su corazón. Vamos a vivir en la ciudad que nosotros mismos construyamos. En el departamento de Olancho, que es tan hermoso este departamento, lo que Dios nos ha dado, seremos responsables de construirlo o de destruirlo. Usted tiene la palabra. Yo quisiera, ustedes ya estamos terminando, un mensaje final a nivel de consejo. Creo que orar es un buen momento, decía nuestro pastor. Es un momento para definir, que el cristiano se defina de qué está hecho. Yo en este momento les voy a contar, yo desde antes de las elecciones yo estoy orando. Y dice uno de los frutos del Espíritu, fe. Aún en este momento tan convulso, creo que como hijo de Dios y ustedes como hijos de Dios tenemos fe que Dios nos va a sacar adelante de este problema, porque no somos absolutos. Si usted cree que metiéndole fuego a la ciudad, al municipio, se va a lograr su objetivo, usted no es absoluto. Dios gobierna. Dice el Salmo que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene usted, que le quiere meter fuego al país, que quiere destruir, que quiere quitarle el derecho a los demás, usted no conoce de Dios, y es el momento para que vuelva y entienda que no es absoluto. Hay alguien que gobierna todo. Y yo quisiera la palabra de ustedes en amor, que animemos a este pueblo a que en vez de estar destruyendo, mejor nos unamos, porque Juticalpa en realidad es la suma del aporte suyo y del aporte mío y de cada uno de los que aportemos para su beneficio. Por favor, ya para terminar. Yo quisiera decir de que la Biblia nos llama a que nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades realmente son puestas por el Señor, por Dios, ¿verdad? Amén. Y si Él dice que son puestas por Él, pues debemos de respetar esa designación que Él hace, esa petición que Él nos hace. Y también dice de que debemos orar y debemos interceder y debemos rogar por las personas que van a gobernar nuestro país. Entonces, como cristianos, yo animo al pueblo de Dios que si ya por la situación que sentimos, por cansancio, por agotamiento, no desistamos, no perdamos la esperanza. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en la palabra, y un pueblo de rodillas puede levantar una ciudad en victoria. Amén. Así es. Un consejo que quiero darles es, número 1, no nos destruyamos entre nosotros mismos. Amén. Número 2, construyamos todo nuestra sociedad. Número 3, entre el que no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo, porque Él es el que cambia el corazón de la persona. Número 4, lea la Biblia, no solo aquello que le conviene, lo que favorece sus sentimientos, su emoción, su ego, léala toda y pídale a Dios sabiduría para poderla aplicar correctamente y no darle una interpretación incorrecta que más bien puede estarse dañando a usted mismo y dañando a otro. Solamente, que Dios les bendiga. Qué bueno, este ha sido un momento, categorizamos, ¿verdad? los jueves de cada semana, y este era un espacio para hablar de un tema espiritual. Creemos que estos tienen que ver con temas espirituales, ¿verdad? Lo que está sucediendo en nuestra sociedad, lo que sucede es que falta el temor a Dios. Y por eso gran parte de nuestra población, aún los líderes, cuando vemos actitudes de nuestros líderes, de soberbia, de prepotencia, de autoritarismo, de pleito, esa es una actitud de personas que no conocen y que no respetan de Dios, a Dios. Por lo tanto, usted debería de sacar sus propias conclusiones. Andará un ciego detrás de otro ciego, dice la palabra. Sí. ¿Qué le va a pasar a un ciego guiando a otro ciego? En el primer bache que caigan los dos, va a ser porrazos que se van a dar. Entonces imagínese un ciego que no respeta los mandamientos de Dios guiando a una población, a un grupo de personas. Vea, conocer la palabra, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario invitar a Cristo al corazón. Cristo es amor, Cristo nos va a permitir, mire, dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece. Nosotros vivimos en un país pobre porque no conocemos de Cristo, porque no estamos interesados, porque no tenemos la bendición de Jehová. Es la que enriquece, dice, y no añade tristeza. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué vivimos en pobreza? Porque no hemos clamado, porque no hemos buscado, porque no hemos pedido la bendición de Jehová, y creemos que en nuestras propias fuerzas, trayendo a un fulano para que nos gobierne, que ni conoce de Dios, se van a solventar los problemas. Amén. No es así. Así es que lo dejamos reflexionando, y ojalá que estos consejos les sirvan. Y va para todos. Aquí no estamos defendiendo un color político. Aquí estamos defendiendo nuestro país. Amén. Porque usted y yo vivimos en ellos y es tiempo que nos levantemos. Amén. Que Dios les bendiga y ojalá que sigamos teniendo estos espacios, ¿verdad? Y utilizar este medio siempre seguirá siendo la costumbre de este medio. Ser un medio que edifique, que levante, que construya y no que destruya, ¿verdad? Así es que les saludamos. Hay un par de amigas que me pidieron que hoy iban a estarnos viendo, entre ellas la hermana Belinda Hernández, a quien saludamos allá en su casa de habitación, y si está con mi hermana Cristina, pues saludes ahí a las dos, que Dios les pueda bendecir y que sigan trabajando, porque trabajando
es como edifica un país, apoyamos una ciudad. el desarrollo de nuestra nación. Amén. Así es que el Señor les bendiga tanto aquí en la ciudad como fuera de la Amén. ciudad, y todos somos hondureños, hagámonos un solo nudo por nuestra Honduras, pero con Cristo delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Muchas bendiciones. Amén. La televisión cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.